Palabra a nombre de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Buenos días, senadora. Buenos días. Voy a hacer la presentación de los 3 dictámenes en uno solo. Adelante, senadora. Se van a presentar los dictámenes 1, 2 y 3 en una sola intervención. Adelante, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy haré uso de la palabra para presentar ante ustedes 3 dictámenes sobre asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. Por economía procesal, me permitiré hacerlo en un solo acto. Uno de estos dictámenes, que hemos llevado adelante con la colaboración de la Comisión de Estudios Legislativos, a cuyo presidente, el senador Manuel Añorbe, y el equipo al que dirige, externo mi reconocimiento y mi gratitud. Este dictamen corresponde a un par de iniciativas presentadas en la legislatura 63, que tiene por objeto actualizar la redacción de la Ley de Asistencia Social, en la que resuenan los ecos de los usos lingüísticos que han implicado actos de discriminación y violencia en el lenguaje jurídico, especialmente por razón de género y por la adopción de etiquetas que han contribuido a la despersonalización y minorización de las personas que pueden acogerse a los derechos que se reconocen en materia de asistencia social. El pasado viernes 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en este mismo pleno tuvimos la oportunidad de escuchar a 22 parlamentarios que nos hablaron sobre las necesidades y las complejidades que viven en su cotidiano. A ellos queríamos presentarles estos 3 dictámenes para recibirlos. Sin embargo, el trabajo legislativo no se termina y tenemos el amplio compromiso de continuar trabajando por y para las poblaciones más vulnerables y más vulneradas. Este ramo de la acción de los poderes públicos con frecuencia ha sido criticado por quienes aspiran a una transformación profunda de la sociedad, desde las raíces mismas de la violencia estructural, para poner fin a la reproducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, la asistencia social está llamada a ser una herramienta para la atención de situaciones particulares y emergentes que, sin una respuesta pronta por parte del poder público, podrían poner en riesgo la integridad moral, emocional y física de las personas, incluso al grado de amenazar su vida. En consecuencia, quienes suscribimos este dictamen, consideramos que la asistencia social es un sector que permite restituir derechos a las personas y colectivos vulnerados. La introducción del enfoque de derechos en nuestra Ley de Asistencia Social es absolutamente necesaria, como necesario es transformar nuestro concepto sobre la vulnerabilidad social y las y los destinatarios de la prestación de servicios de asistencia. No se trata simplemente de auxiliar a quien tiene necesidad. Se trata de hacer valer, con sentido de urgencia, los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos, así como el deber del Estado de disponer lo necesario para garantizarlos. Este cambio de paradigma en la Ley de Asistencia Social es un asunto que estamos asumiendo como un compromiso en la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. Y un paso en esta dirección es el que damos el día de hoy, al llevar adelante una reforma para introducir el lenguaje incluyente en la ley ya mencionada. De este modo, queremos hacer patente que la fuente de la vulnerabilidad social es un conjunto de situaciones sociales concretas y no de las personas en sí mismas, como lo escuchamos el pasado 3 de diciembre. No es el origen étnico ni la condición socioeconómica, el sexo, la situación de discapacidad, el género, la religión, la nacionalidad o cualquier otra mínima diferencia lo que origina la exclusión. La exclusión social nace de cómo entendemos las diferencias y la organización de las relaciones sociales con quien nos es diferente o incluso desconocido.
Por eso, queremos abonar una sociedad en la que se haya disuelto las jerarquías en todos los ejes de desigualdad e injusticia. La jerarquía de género, la jerarquía por edad, que afecta tanto a la infancia como a los adultos mayores, la jerarquía por estrato social, la jerarquía derivada del color de piel y cualquier otra que aún sin enunciarla aquí existe y no es menor, porque la subordinación y la exclusión social siempre causan sufrimiento a quien la experimenta en carne y espíritu. Al tener en cuenta que cada turno girado a la comisión es motivado por algún grado percibido de incumplimiento de los derechos sociales, las y los integrantes de la comisión hemos prestado atención al origen de la exclusión y la vulnerabilidad, mismo que se halla en la estructura de las relaciones sociales y nuestra selva de significaciones, y que no se encuentra inscrito en el cuerpo o en el destino de las personas y colectivos vulnerados, de suyo, por destino. Este enfoque de análisis se ha nutrido de los planteamientos teóricos y políticos de los movimientos de liberación de las personas con discapacidad. Este gran don nunca ha sido suficientemente ponderado por otros movimientos de liberación. Es importante reconocerlo, pues justamente uno de los horizontes de los movimientos organizados de las personas con discapacidad es que todas y todos reconozcamos que su condición no impide ni demerita su aportación al bienestar general. Precisamente, los otros dos dictámenes que hoy ponemos a su consideración tienen como materia los derechos de las personas con discapacidad. Ambos dictámenes no habrían llegado al Pleno sin la colaboración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a cuya presidenta, la senadora Ana Lilia Rivera, le extendemos el mayor agradecimiento por su trabajo comprometido. Por favor, senadora, hágalo extensivo a las y los integrantes de su comisión. De esta suerte, ponemos a su consideración un proyecto de decreto a fin de reformar los artículos 7 y 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que este instrumento entre en armonía con la reciente reforma del 2019, por la cual se han reconocido los derechos de las comunidades y personas afromexicanas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para resolver sobre este dictamen, se consideró que el orden jurídico nacional establece la universalidad de los derechos humanos, reconociendo mediante el artículo 1 constitucional la vigencia de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. En consecuencia, no debe caber lugar a duda de que las personas con discapacidad y a las personas afromexicanas siempre han asistido todos los derechos que el Estado mexicano reconoce, puesto que ninguna condición o situación debe ser motivo para privar a alguien del disfrute de sus derechos. El proyecto de reforma que hoy ponemos a su consideración establece deberes a las Secretarías de Salud, a la Secretaría de Bienestar, para con las personas afromexicanas con discapacidad, en concordancia con la reforma de agosto del 2019 al apartado C del artículo 2 de la Constitución Federal, y en igualdad con las comunidades y personas indígenas. El último dictamen al que me referiré en esta intervención es uno que reforma el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia del derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno, siempre partiendo de que el disfrute de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales es universal y que todo acto de discriminación está prohibido por nuestra Carta Magna y las leyes emanadas de ella. En este dictamen sostenemos que el trabajo es un derecho, uno sustancial porque es a través de él como se construye la riqueza y por tanto el sustento y el bienestar de una sociedad. En la Constitución y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, el trabajo se concibe como un medio que permite a las personas, en lo individual, procurarse de manera autónoma aquellos bienes y servicios que son necesarios para llevar una vida digna. En este sentido, la Observación General 5 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace notar que el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente se ve obstaculizado con mucha frecuencia por la existencia de numerosas barreras que impiden acceder a puestos de trabajo con una remuneración justa, con continuidad en la contratación,
con prestaciones sociales y con posibilidades de ascenso. La situación de dependencia económica a la que se encuentran sometidas una proporción importante de las personas con discapacidad es una de las peores expresiones de la hostilidad social a las personas con discapacidad y de los prejuicios que una generación tras otra se ha reproducido sobre ellas. En una sociedad casi siempre paternalista como la nuestra, quien vive con una discapacidad es minorizado y la potencia de sus capacidades es infravalorada, de manera que suelen vivir sobreprotegidos, aunque no en pocas veces solo es la mera apariencia. La insuficiencia de fuentes de trabajo es un fenómeno que enfrenta a la población en lo general, pero la discriminación, el abuso y la explotación laboral son más intensos entre las personas con discapacidad y entre ellas son las mujeres con discapacidad quienes llevan la peor parte. Esta situación fue reconocida desde 1994 en la Observación General 5 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre las personas con discapacidad, en el que se denuncia el incumplimiento en que han incurrido absolutamente todos los estados en su deber como garantes del derecho al trabajo para las personas con discapacidad. Senadora, se ha terminado el tiempo. Concluyo. No hay posibilidad de una inclusión social real sin autonomía económica para las personas con discapacidad. No hay posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos si no existe una base económica que les permita respaldar en términos materiales su derecho a vivir de una forma independiente. Por ello quiero dirigirme a ustedes para apelar no a la solidaridad, sino a su sentido ciudadano para apoyar estos 3 dictámenes que, considerando necesarios para mejorar los instrumentos de exigibilidad de los derechos humanos. Es cuanto, senador presidente. Gracias, secretaria. Gracias, senador.